Hola, hola hermanos, buenas noches, tardes, noches. Vamos a, vamos a seguir estudiando de el, la- el domingo, pues ya vieron que di el tema acerca de la unidad. Ese tema que estudié, pues hay más de qué hablar de ese tema, siento yo. Bueno, mejor dicho, por causa de lo que la Biblia habla, ¿no? La Biblia enseña mucho acerca de la unidad, hay muchas cosas que pudiéramos hablar. Eh, pero hablé con una hermana y me dijo, oye, tengo una pregunta, me dice, no sé qué me estabas diciendo si hay que mantenernos unidos todo el tiempo, o sea, estás hablando de una unidad, no estoy hablando de una unidad donde todos nos tenemos que juntar todos los días, ¿verdad? Los primeros cristianos nos dieron un ejemplo de lo que era la unidad allá en Hechos, que ellos sí se reunían todos los días, ellos sí se reunían, se juntaban con una unidad tremenda, pero ahorita voy a aclarar un poquito más de lo que hablo acerca de esa unidad, de lo que quise decir con eso. Pero me doy cuenta, hermanos, qué tan importante es que dentro de la unidad entendamos que hay más cosas que hacer para demostrar la unidad, para demostrar esa unidad entre nosotros o entre nosotros y Dios. O sea, no es suficiente decir, nosotros practicamos la unidad el domingo y el martes, y de vez en cuando tenemos un potluck. No es suficiente, o sea, la unidad se practica de muchas maneras. Y es necesario que se practique de esas otras maneras también. O sea, no puedes decir, yo nomás voy a practicar la unidad juntándome los domingos y los martes. Y luego yo digo, no, yo nomás voy a practicar la unidad en las reuniones entre hermanos. O sea, tienes que agarrarlo todo parejo. Y me doy cuenta que de la manera que uno se comporte, es casi lo mismo que la casa. Nosotros los padres le decimos a los hijos, oye, o sea, honrenlos, pórtense bien, o sea, no vayan a andar hablando, que si van a ir a la casa del hermano Pancho, le digo, mucho cuidadito, no están en su casa. O sea, hónrame ahí, o sea, compórtate como es digno, ¿no? Y eso va a demostrar la unidad que tienes conmigo. Por ejemplo, si tú te comportas de una manera bien, hijo, pues estás demostrando que tenemos una buena comunicación, una buena disciplina. Algo está trabajando en mi familia, hay una unidad. Eh, entonces me doy cuenta que de la manera que nosotros nos comportamos, también tiene que ver con la unidad. Por ejemplo, como ustedes ya saben, pues empezó el Mundial de Fútbol, empezaron los juegos allá en Qatar. Y pues la típica, ¿no? Los mexicanos somos los que somos la mayoría en donde va el mundial. México sobrepopula a todos los otros espectadores ahí. Y México allá anda. Y como todo el tiempo, pues también México está dando de qué hablar. Ya han quebrado algunas reglas del país, ya andan unos rumores ahí de problemillas que andan ahí en lo que está pasando y van llegando, van entrando apenas. Y entonces, yo me pongo a pensar, hermanos, estas personas que van para allá representando a México con la camiseta de México y la bandera de México, están representando al país de México. Porque como quiera que lo vean, las personas no van a decir, son esos individuos los que andan mal, son los mexicanos los que andan mal. Es lo que dicen nomás, todo lo que se oye. Y desgraciadamente esto ha pasado en otras ocasiones, en otros mundiales, en otras partes donde va México. Porque son tanta la gente que las cosas se salen de control. Yo me doy cuenta que, por ejemplo, uno de los problemas que también tenemos los mexicanos es de que cuando ven en Estados Unidos, o venimos a Estados Unidos, muchos vienen con el propósito de lo que es salir adelante, trabajar, tener una familia, dedicarse a hacer, o sea, lo que es. Pero otros vienen con otras ideas. Y desgraciadamente, cuando una persona riega el tepache, como decimos allá afuera en la calle, lo primero que pregunta la gente es
son mexicanos. Entonces, por uno, la mayoría de los que están aquí trabajando bien, vienen con otros propósitos, otras personas, y básicamente todos igual. No, pues todos son mexicanos, todos son igual, vienen a lo mismo. Y yo soy un claro ejemplo, no sé si les platiqué una vez, pero estábamos en un trabajo y estaba esperando un cliente afuera de la casa del cliente, así afuera de su yarda. Y estábamos platicando ahí por mientras que llega el cliente, y es una yarda bastante grande, son acres, y no me podía meter. Entonces me estaciono al lado de la carretera, y mientras estamos ahí esperando, uno de los que traigo conmigo, platicando, agarra un bote de Gatorade así, y lo avienta para dentro del desierto así. Y en eso viene un carro y se estaciona al lado mío, y me dice, hey, esa es mi casa, ¿puedes levantar ese bote, por favor? Y era el cliente, hermanos, al que iba a ver yo. Y ahí había empezado mal la cosa. Entonces esas tipos de conducta o acciones, pues echa a perder a todo el mundo. O sea, yo me vi mal ahí por causa de lo que él hizo. Entonces me doy cuenta que lo que hacemos afecta, porque el mexicano está unido con México, quieras o no, te unen con México porque te unen. Lo que yo entiendo es de que los mexicanos en Qatar están representando al país de México. Al igual los que venimos a este país estamos representando a México, y queramos o no, ellos nos unen al país. Por ejemplo, o sea, yo estoy nacido aquí, y inmediatamente a mí me tienen como mexicano. En cuanto me conocen, soy un mexicano para las personas, para los americanos soy un mexicano. Entonces, inmediatamente hacen eso. Entonces ahora entiendo yo que estoy en Cristo. Y mi nacionalidad ya ha cambiado. Ya no es ni de aquí ni de allá, dijo Lindemary. Ahora soy cristiano, soy de Cristo. Soy de una nacionalidad que no es de este mundo. Soy parte de la iglesia. Y eso es lo que representamos cada uno de los que estamos aquí. Representamos a la iglesia de Cristo. Ahora, tristemente, las iglesias de Cristo, o las iglesias en general, el cristianismo, pues obviamente ha dado mal nombre. La mayoría de las personas, pues a causa de lo que se ha hecho en la religión, a nombre de Cristo, a nombre de Dios, pues las personas ya ni siquiera se quieren acercar. Pero nosotros somos la iglesia de Cristo. O sea, yo estoy convencido que soy la iglesia de Cristo. Entonces nosotros tenemos un entendimiento con bases bíblicas de quiénes somos. Y yo me pregunto, ¿habrá un cuidado en el comportamiento de nosotros para que cuando la gente nos vea y hable de nosotros de acuerdo a lo que somos? En Colosenses 1:13 dice, Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora ya entendimos eso nosotros. Dios nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a qué? Al reino de su Hijo amado. Nos ha trasladado a la iglesia. Nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a la iglesia. Nosotros formamos y representamos a la iglesia de Cristo. Representamos a Cristo, representamos a Dios. Representamos lo que es la iglesia. Y yo quisiera saber, o que cada uno se pregunte, ¿en qué manera yo estoy siendo un ejemplo allá afuera, donde la gente puede ver a Cristo en mí? Mira, esos cristianos, esos sí son cristianos. O sea, ¿en qué manera la gente puede hablar esas cosas positivas de mí? Ahora, yo y tú representamos eso. Formamos la iglesia. Yo ya no soy mexicano, yo ya no soy americano, yo ya soy cristiano. Y eso es lo que somos. Y qué curioso, porque las mismas personas nos hacen link a eso. O sea, ya no dicen de mí, es mexicano, dice, ¿y eso qué es cristiano? O sea, ya no me miran como mexicano, ya no me miran como americano, no me miran como carpintero, ya me miran ¿y eso qué es cristiano?
o si inmediatamente hacen una conexión con Cristo. Entonces eso es lo que la gente hace. Y pues con razón, ¿no? Porque yo me pongo la bandera de Cristo, yo me pongo la camiseta de Cristo, yo ando diciendo que soy cristiano. Entonces cuando la gente me oye hablar o me ve actuar, es por eso que dice, ¿y eso que es cristiano? Entonces ahí es donde está difícil o triste la cosa. En 1 de Pedro 2, 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que no abstengáis a los deseos carnales que batallan contra la carne, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Dice, nos ruega como extranjeros, dice, ¿ya? Y peregrinos, que no somos de aquí, que nos abstengamos a los deseos carnales. Imagínate, no eres de aquí, abstente de practicar cosas que normalmente a ti no te deberían de gustar, vienes de otra parte, o sea, no es comida que nosotros comemos. Es como si se saliera un pescado del agua y le dijera al pescado, oye pescado, abstente de comerte unas hamburguesas. Y me decía el pescado, pues ¿qué? Yo ni hamburguesas como, y no es mi comida. Yo no tengo por qué probar estas cosas. Entonces es ilógico que el pescado se salga de su lugar donde tiene que estar y de comer los alimentos que debe de comer. Entonces aquí la palabra dice eso, que nosotros, siendo que no somos de aquí, siendo que somos peregrinos por esta tierra, dice, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, deja de comer estas cosas, deja de practicar estas cosas, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre las personas. O sea, sean ejemplos entre las personas. Porque ustedes están representando una nación santa, un pueblo adquirido, un sacerdocio. Están representando a Dios. Entonces, dice la palabra, ¿para qué? Para que las personas vean vuestras buenas obras. Entonces, allí está donde las personas pues tienen que ver lo que la palabra habla, no lo que la carne ofrece. Esto es algo que debemos de considerar donde andemos. Así andemos en Qatar, así andemos en Canadá, así andemos donde quiera que andemos. En tu trabajo, en tu escuela, tus vacaciones, en tu pueblo, donde tú estés, tienes que recordar que no dejas de ser cristiano nomás porque estás afuera de donde estás. El pescado, si se sale del agua, sigue siendo pescado. Y de la misma manera el cristiano, si se sale de su ciudad o de su pueblo, de lo que tú quieras, sigue siendo cristiano. Entonces tenemos que considerar el comportamiento que cada quien debería de llevar dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Vamos a ver qué dice Santiago 3:13. Santiago 3:13. Y créanme, hermanos, no digo yo, hermanos, háganlo, no sé por qué no lo han hecho. No, estoy diciendo que esta es la lucha y esta es la batalla y este es el entendimiento por el cual lo tenemos que lograr. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido? ¿Quién se considera una persona inteligente, intelectualmente sabio? ¿Quién se considera una persona así? Muéstrelo por su buena conducta. Tenga cuidado donde anda. Sepa escoger. Porque la sabiduría es eso, saber escoger qué es lo que más te conviene. Si andar en un lugar que no debo de andar, no me conviene espiritualmente hablando, pues entonces demuéstralo por tu buena conducta, tu decisión. Entonces, ese es el mandamiento para nosotros los cristianos. El comportamiento del cristiano dirá mucho.
porque las acciones hablan más que las palabras. Lo que yo y tú andemos haciendo allá afuera habla más de lo que tú puedas estar predicando. Es cierto. Y yo no puedo juzgar a nadie, ni nadie me puede juzgar a mí de cómo estamos viviendo esta vida. Eso es claro. No me canso de repetir. Pero la idea es que la palabra de Dios nos enseña que formamos parte de algo celestial. Formamos parte de algo, como dijo una vez el hermano, Dios nos da la oportunidad a ser más que simples seres humanos en esta tierra. Y tienes esa oportunidad tú. Que en verdad dice uno, ¿quién soy yo? O sea, ¿cómo es que Dios me escogió para esto? Para que yo entendiera estas cosas. Y pues la realidad es que sí es difícil, hermano. Sí es difícil porque, ahí dice, porque estas cosas batallan contra el alma. Estos deseos carnales batallan contra el alma. El alma no quiere morirse, hermano. El alma no quiere quedar separada de Dios, créanme. Pero la carne, como no sirve para nada, escoge lo que no sirve para nada. Se atrae por la materia, porque la carne es materia. Entonces el alma no es materia, el alma es el espíritu. Es el entendimiento, espíritu de vida. El alma es lo que queda flotando. Nadie puede ver el alma. Yo no puedo meter un microscopio. Mira, ahí está el alma adentro. Es invisible. El alma es quien tú eres. Es tu conciencia. Entonces, esa es la cosa que tenemos que cuidar más que nada. La mente. Porque es donde mora el alma. Y ahí es donde nosotros tenemos que negarnos a esas pasiones carnales que combaten contra el alma. Todo el cuerpo es carnal, imagínate, 1% ahí nomás es espiritual y ahí mora el Espíritu de Dios y combaten estas cosas. Combaten contra el alma, dice los deseos carnales. ¿En cuántas formas se podrá demostrar la unidad? Yo digo que en varias, de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Pues estoy convencido que existen muchas maneras en las cuales el Señor enseña que la unidad es necesaria que se lleve a cabo y que a lo mejor no hemos pensado en ellas. Yo el domingo hablé acerca de qué tan importante es la unidad. Que Dios me hace ver que mientras pasan más los años en la iglesia, hay veces que miro caras nuevas y van entrando hermanos nuevos, pero yo me siento como que todavía son mis hermanos, aunque yo sé que no tengo esa cercanía con ellos, porque no me he acercado tanto como debería a lo mejor, pero yo me siento en casa, yo me siento con mis hermanos, hasta con personas que todavía no son mis hermanas. Yo ya me siento confiado, me siento como que ya, como decía el hermano, ya es mi hermana, decía. Nomás le falta poquito. Le falta nomás un aguazo por encima ya. Entonces, me doy cuenta que, como dije el domingo, o sea, yo nomás hablé de qué tan bonito se siente cuando entiendes que estás dentro de una familia. Donde les digo, convivimos en una casa, donde no estoy hablando de que nos vayamos a vivir todos juntos en una casa. Estoy hablando de que cuando se presenta el momento, te sientes en familia cuando pasa eso. Te sientes en familia. Donde jóvenes, niñas y jóvenes, niños, pueden convivir a gusto y nosotros podemos estar platicando sin estar diciendo, están con un extraño, no, están entre hermanos. Podemos convivir en paz, no va a pasar nada. Entonces, hablaba de lo bonito que es cuando sientes o entiendes que Dios nos quiere bendecir con una familia espiritual. Y ahí está, ¿no? Que muchos de nosotros no la queremos. No queremos tener esa unidad, esa convivencia. Pero yo creo que hay muchas maneras. La primera unidad que debe de existir es ¿entre quién? Entre yo y Dios. Esa es la primera. Preocúpate por esa unidad y podrás poder tener lo demás bajo control. Y la primera dice, en Juan 15:5, Juan 15:5.
Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en fuego y arde. Ahí está. Entonces dice la palabra, primero que nada, la unidad debe de estar con quien debe de estar, primero. Para que yo logre una unidad entre personas que ni siquiera conozco, que apenas los estoy conociendo, tengo que entender por qué lo estoy haciendo. Tiene que haber un ser supremo que me diga, es necesario que te unas a él o a ella, y que lo quieras, y que lo soportes. Y entonces tiene que haber algo más arriba de mí, ¿verdad? Para que yo logre hacer esto. Porque un soldado, y todos somos soldados de Cristo, un soldado no puede hacer absolutamente nada si no recibe las órdenes de más arriba. Y de la misma manera nosotros, el ser humano, hace lo que hace de acuerdo a su opinión o su creencia, pero sin saber hacia dónde va. Y es por eso que pasa lo que pasa a veces. Entonces, aquí la palabra me dice que la regla de oro es no te desconectes de Dios, porque separado de Él no lograrás una unidad con propósito, una unidad que incluye a Dios. Podrás tener una unidad carnal, pero no incluye a Dios. Entonces, yo estoy convencido y seguro por bases bíblicas que la unidad de la que Dios me habla incluye a Dios. Entonces, ese es el tipo de unidad que yo quiero. Juan 8, 31 al 32. Juan 8. Ocho, 31 al 32. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y os conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice, la palabra aquí dice, que para poder permanecer unidos a él, necesitamos permanecer en su palabra. Así dice. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para que tú y yo nos mantengamos discípulos o conectados con Cristo, es necesario que entre medio esté esto, la palabra, porque Él es la palabra. Entonces, para poderte mantener unido a Él, no es mantenerte unido a una estatua de Dios, a una cruz, un crucifijo que traigas colgado y estás unido a Él. Eso no es. Estar unido a Cristo es estar unido a su palabra. Y si te mantienes en su palabra, serás verdaderamente su discípulo. ¿Qué quiere decir eso? Mantenerme en su palabra. Que no le des entrada a nadie más. No dejes que nadie más entre. No, es que yo creo que yo necesito ayuda profesional. Cristo te va a decir en todos los aspectos de tu vida qué puedes hacer. ¿Quieres un consejo de tus hijos? Te lo va a dar. ¿Quieres un consejo de tu vida? Te la va a dar. ¿Quieres un consejo de cómo tratar a tu esposa? Te lo va a dar. ¿Quieres un consejo de cómo soltar el odio? Te lo va a dar. Él es el psicólogo que toda persona necesita. Él es todo. Entonces, dice la palabra, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y si traes un odio por ahí que no puedes soltar, y ya tienes años yendo con profesionales para que ayuden a soltar este odio, este rencor, ven a mí, dice. Y si te permaneces en mi palabra, serás verdaderamente libre. Te vas a liberar de ese odio, de ese rencor. Te vas a liberar de esos miedos. Te vas a liberar de lo que te hicieron en el pasado. Te vas a liberar de todo esto, te lo quita, porque la mentalidad que te trae es de amar al enemigo. Es de perdonar por tu propio bien, por tu propia conveniencia. Entonces, esto que Cristo ofrece es algo mucho más grande de lo que el hombre puede entender.
si no se acerca con intenciones de querer saber lo que Él dice? Por eso es que cuando venían a Él, digo, Jesús, esta gente tiene ojos y no ve, oídos y no oye. O sea, no quieren pues, no quieren saber más. Hay gente que dice, ¿no? Así he escuchado gente a veces, no, es que es mejor ni siquiera saber. Híjole, si nomás supieran que la Biblia dice que Dios ya no va a aceptar ignorancia. No, no te quedes en ignorancia, mejor investiga porque no le vas a poder dar eso como excusa. Su palabra te va a decir si estás desconectándote de su palabra. Su palabra te va a decir cómo obedecerlo. También te dice cómo lo puedes estar desobedeciendo. Su palabra te va a dar instrucciones para si no sabes cómo obedecer el Evangelio, te va a ayudar para que seas un hijo de Él y te conectes con Él. La palabra de Dios trae unidad al mundo, es lo que trae. La unidad de Dios nos demuestra el Evangelio, que es la reconciliación entre los hombres y Dios. Entonces la palabra de Dios, toda en entera, es unidad por medio del Evangelio. Me unió a mí con Dios, me unió a mí, a mi esposa, me unió a mis hijos, me unió a ustedes. O sea, como tú la veas, no hay nada de malo en esta idea de Cristo, de la unidad. Al contrario, ganas una familia, ¿no? Vamos aquí a Juan 14, 23. Juan 14, 23. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Es más de lo mismo. Dice la palabra, el que me ama, mi palabra guardará. Y si tú haces eso, crea una unidad. Porque dice, y vendremos a él, y estaremos con él. O sea, nos une, se nos acerca, o nos acercamos. Entonces, de esa manera puedo ver cómo la palabra de Dios nos dice que no nos engañemos. La unidad con Dios se determina en una vida guiada por la palabra de Dios. Repito, la unidad con Dios determina de una vida guiada por la palabra de Dios. Por ejemplo, cada vez de que me pasa algo, o cada vez de que estoy batallando con algo, a ver, le hablo al hermano. Ando dudando, no sé, la duda es mala, hermanos, tengan mucho cuidado con eso. Oye, hermano, estoy pasando por esto. Ya el hermano me habla ahí, me dice unas palabras. Ok, así le voy a hacer. O sea, inmediatamente digo, así le voy a hacer. Cuando iba a mi casa y tenía muchos problemas en aquel tiempo, en mi juventud, en mi matrimonio, iba el hermano y me decía lo que tenía que hacer. Y no me gustaba porque todo el tiempo recalcaba conmigo. O sea, yo quería hablar de puntos, temas de lo que yo estaba batallando y dile a ella dile que lo componga. Y ella quería que también, ¿no?, se conectara a él, Camilo, conmigo y que me dijera a mí qué era lo que tenía que hacer para que se compusieran las cosas. Pero no era así. El hermano todo el tiempo lo enseñó y lo sigue enseñando y se los digo, hermanos, créanme, no se enfaden de esto porque es toda la verdad. Después de algunos años lo he descubierto. Ese triángulo que pintaba el hermano es exactamente lo que es. Es imposible, hermanos, que sin madurez y sin crecimiento en Cristo, unas personas se puedan unir. Lo miró, está reflejado en el mundo. Se separan, se divorcian, se matan, lo que tú quieras. Pero en Cristo, tú pones la mirada en Cristo, ella pone la mirada en Cristo, allí separados uno de cada lado, pero peleaditos, pero ahí van para arriba. Claro, con un entendimiento de que queremos madurar, ¿no? Y créame, el día de mañana estás tan cerca, porque el triángulo se va acercando. Y estás tan cerca uno del otro que te puedes hasta agarrar la mano, porque has madurado, porque has crecido. Entonces, esto hermano, sin
sin entenderlo no se puede llevar a cabo. Entonces yo pensaba que el hermano nos iba a decir estas cosas para que nos compusiéramos. No, el hermano todo el tiempo nos lo decía, esto es lo que la Biblia habla. ¿Por qué? Porque si te apegas a su palabra, dice, serás verdaderamente su discípulo. Si confías en lo que dice, aunque no te guste. Y a mí no me gustaba porque yo decía, no, todo el tiempo me cae a mí. ¿Por qué no le dice nada a ellas? ¿Ah? Y es que es bíblico, hermano. Sinceramente se los digo, cuando ustedes ven el problema del matrimonio que existió entre Adán y Eva, Dios nunca se dirigió a Eva. Toda la bronca le cayó a Adán. Habló con Adán y le dijo todo lo que iba a pasar y cómo tenía que seguir adelante. El hombre es el líder de su esposa, de su familia, de su casa, de su hogar. Él tiene que crear las maneras. Ok, si por ejemplo no me está yendo bien en el trabajo y tengo que pagar biles, yo soy el que arreglo ese problema. Yo tengo que ver cómo le hago, pedir prestado, hacer esto, hacer lo otro, para que de una manera, porque yo soy el líder de mi familia. Y si mi matrimonio se me anda así como desbaratando, yo tengo que arreglar este problema. Y claro, mi esposa tiene que poner de su parte, eso está de más de decir. Pero es importante que las cosas se hagan de acuerdo a la palabra de Dios enseña. Y el hombre tiene que tomar liderazgo en ese aspecto, decir, oye, no de una manera machista, hermanos, no van a creer, hermanas, que estoy hablando de algo, estoy hablando de que con sabiduría y con amor de Dios, el hombre tiene que encontrar la manera en cómo reconciliar la situación para mantener la unidad en la casa. Entonces, es importante que las cosas se hagan como dice la palabra, porque el que permanece en su palabra, dice la palabra de Dios, que será verdaderamente libre de cualquier cosa. El punto otro que traigo de la unidad, ¿ok? La unidad con Dios es muy importante. No te desconectes de Dios. Lo que su palabra diga, hazlo. No vas a creer que el estar conectado con Dios es un sentimiento que tú estás conectado con Dios. El conectar con Dios es que tanto obedece su palabra. Ahí estás conectado con Dios. Entonces, ok, entiendo que si me desconecto de la palabra, me desconecto de Dios. Entonces, esa es la conexión, la unidad más grande que debe de haber para que todo lo demás funcione. La otra unidad, que es la que voy a hablar y la hablé el domingo, es entre los hermanos. Es una unidad que debe existir en la iglesia, entre nosotros. Que cada vez de que se proyecta algo en la iglesia, una idea, un pensamiento de hacer algo, vengan, únanse a nosotros. Si una hermana dijo que quiere hacer una cosa, únense, hermanos, estudien la Biblia. Es importante la unidad. Y en Hechos 2, y ustedes saben lo que dice allá, ¿verdad? Hechos 2:43, dice la palabra. Estos cristianos, que fueron los primeros cristianos, nos dan un gran ejemplo. Hechos capítulo 2, versículo 43, nos dan un ejemplo de que la unidad literalmente es algo verdadero, existe, debe de existir. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. Ahí está la unidad que estos primeros cristianos, hermanos, practicaban. Una unidad física, literal. Era necesario mantenerse unidos, porque mientras los apóstoles y todos aquellos que andaban por todo el mundo predicando el evangelio, las iglesias de Cristo se iban formando. Las iglesias de Cristo se iban quedando atrás, o sea, no, y ellos iban brincando a otras iglesias. Entonces, se mantenían juntos, comían juntos, cada día. O sea, estos sí se juntaban cada día. Entonces me da a entender que había una unidad entre ellos muy grande, muy especial. Sí existía esa unidad, donde buscaban ocasiones para juntarse. Pero aquí viene la otro lado de la moneda. Si las reuniones no tienen propósito, de nada sirve, más que para causar problemas.
Ahora, dice la palabra, el versículo 47 nos da el propósito. Alabando a Dios, ¿ok? Se sentaban a estudiar, a cantar, no sé qué es lo que hacían, o sea, aparte lo agreguen todo lo que ustedes puedan pensar, y tenían favor con todo el pueblo. O sea, yo me imagino que buscaban maneras de predicarle a las personas, eran cordiales, decían buenos días, buenas tardes, nos vamos a reunir, vengan a la tarde, aquí vamos a estar. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea que al momento de ellos reunirse, habían personas que lo estaban viendo. Habían personas con necesidades y ellos les ayudaban, y como comían todos los días, vénganse, aquí hay comida, aquí pueden comer un panecito porque había mucha hambre. Y les daban de comer y podían escuchar y ver cómo se comportaban, podían comer juntos y hacer todo eso. Y entonces el Señor tenía oportunidad de agregar gente conforme iba llegando. Les iba dando el entendimiento. Cualquier reunión entre nosotros, cualquier reunión entre nosotros que sea para invitar a personas a la iglesia o al estudio o al parlac, el motivo es que vean la unidad. El motivo es que a lo mejor oigan una oración. El motivo es que a lo mejor oigan un estudio. Y que estemos ahí listos los que podemos decirles, tenemos un curso que les podemos ofrecer. Y eso es muy importante, porque sin ese motivo, hermano, no sirve de nada. Ahora, hace unos días atrás, las hermanas tuvieron un convivio, supe que tuvieron mucho éxito, que tuvieron muy buenos estudios, temas muy dedicados a los temas de que se estaban hablando. Pero supe que vinieron invitadas. De eso se trata, hermano. ¿En qué otro momento traemos invitados aquí? Han pasado domingos y domingos y no traemos invitados. Pero se crea un evento como ese y llegaron invitados. Entonces, si ese es el propósito de traer gente para ver si les podemos a predicar, o que ellos vean, cómo conviven, cómo hablan, qué diferente. ¿Saben que cuando me invitó el hermano, les dije el otro día, me invitó el hermano a la comida ahí en su casa, yo me quedé maravillado cómo se comportaba? No lo podía creer, que adultos y niños convivieran juntos y qué gusto se la pasaba. Y luego cantaban. Yo pensaba que era pecado el cantar. Y entonces ahí es donde comencé a ver la diferencia y quise ser parte de eso. Quise ser parte porque yo venía de un mundo muy feo. Entonces, las convivencias sí sirven, hermanos. Porque si no, no hiciéramos ni parlacs. No invitáramos a nadie a ningún lado. No, de que sirven, sirven. Y son buenas, son necesarias. Y yo me pregunto, hermanos, ¿en qué otro momento va a existir la oportunidad de que nos soportemos los unos a los otros? ¿En qué otro momento, si el domingo nomás llegamos y, hermano, ¿cómo está? Ya vamos a empezar, terminamos, nos vamos y ya. Pero ¿en qué otro momento va a tocarnos el momento de soportarnos los unos a los otros? Es como cuando tenemos que convivir un poquito más de tiempo. Es cuando vamos a la casa del hermano y el hermano nos tiene que abrir la puerta y soportar todo ahí, el corredero y brincadero. Y ahí es donde se lleva a cabo eso. Entonces esa unidad es importante. En Apocalipsis 2, del 1 al 5, Apocalipsis 2, del 1 al 5 dice la palabra. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y te quitaré tu candelero de tu lugar
si no hubieres arrepentido. Para mí, hermanos, esta iglesia de Efesos, creo, Efesos, dice, había una iglesia en Efesos y el ángel le manda este mensaje, Dios le manda este mensaje, le dice, pues yo veo que por amor a mi nombre, ustedes se juntan muy bien, trabajan entre ustedes, está todo muy bien, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Y yo todo el tiempo voy a decir esto, ojalá, a lo mejor estoy mal, corríjanme si creen que estoy mal en esto, pero las primeras obras fueron cuando tú conociste a Cristo y le querías decir a todo el mundo, oye, verás lo que aprendí, vengan, no, tienen que ver lo que aprendí, es que la Biblia dice esto, estamos mal. O sea, tú querías predicar de la manera posible, es el primer amor. Que andas, que no te calla en la boca nadie. Entonces, yo siento que esta iglesia tenía muchas cosas que hacer, muchos convivios, le caía gordo a la gente que vivía como vivía, pero se les olvidó el propósito. Entonces nosotros podemos tener estudios de mujeres, podemos tener estudios de hombres, podemos venir los martes, podemos tener parlac, pero si no estamos predicando el evangelio, si no lo hacemos con el propósito, yo no digo que tener estudio de mujeres o de hombres esté mal, yo digo que tiene que tener, como dice el hermano, propósito, de que busquemos la manera, cómo le hacemos para predicarle a alguien, de que si no, porque si no, nomás es unidad, y para unidad, hermano, yo me la llevaba ahí en el Sam's jugando pool. Ahí me juntaba con mis amigos, allí tenía unidad con mis amigos, pero la unidad en mi casa se estaba desbaratando. Entonces, es importante, hermanos, creo yo, la unidad entre nosotros. Por ejemplo, el hermano Camilo hizo una invitación, estuvimos hablando yo y él acerca de predicar el evangelio. ¿Quién quiere aprender a predicar el evangelio con el curso? Y les hacemos la invitación, hermanos. Yo le propuse una idea de cómo el hermano Omar nos enseñó a dar el curso a nosotros y le gustó mucho. Y yo quiero que se haga de esa manera, porque de esa manera el hermano la agarró y nos la aventó a nosotros. Entonces el que verdaderamente quiera va a tener que, les vamos a enseñar cómo lo hicimos en aquel tiempo, aquellos hermanos. Fuimos un grupo de 4 o 6, yo creo, de 20 y tantos que fueron, porque todo, el domingo, ¿quién quiere venir a tomar el curso? Y 20 y tantos levantaron la mano. Van a aprender, les vamos a enseñar cómo dar el curso bíblico. 20 y tantos llegaron el primer jueves. Y dijo el hermano, bueno, vamos a empezar, dijo. Ojalá que esta clase se mantenga, dijo, para la segunda vez que vengamos, pero de seguro, dice, normalmente no es así. Dicho y hecho, ¿no? La siguiente clase que tuvimos con él, fueron 2 clases nomás que tuvimos con él. La siguiente clase, llegamos como 8. Yo creo que es lo que llegó. Porque el hermano nos explicó lo que iba a hacer con nosotros. Iba a ser la responsabilidad de nosotros en enseñar el curso. Nosotros teníamos que darle el curso al hermano. Entonces sí nos la puso muy difícil. Pero esos 8 hermanos, nos fuimos a la casa y nos pusimos a estudiar todos los días. Y nos juntábamos una vez a la semana para ver qué habíamos aprendido. Y me paraba yo con el curso y luego, esta es la primera parte, ¿no? La edad patriarcal, esta edad duró bla, 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 y luego la introducción, ¿no? La hermana se levantaba, la hermana Ana, y daba la introducción. Digo, bueno, muy bienvenidos, le doy gracias por dejarme entrar a su casa. Y nosotros así, mira, Pancho, Elsa, todos los que estuvimos ahí dándole, ¿no? Y ahí estábamos, bien entrados ahí queriendo enseñar el curso. Y como a las 4 semanas nos habló el hermano. Necesito que vengan a enseñarme lo que aprendieron. Y el hermano se sentó así bien prepotente, así el hermano pues, se sintió, ¿no? Así como lo miraba yo. Y yo me sentí chiquito cuando se sentó el hermano y se sentó así. Y luego me paré enfrente de él, me temblaba, como dijo Leo, me temblaban las piernas, dijo Leo. Y le di como 3 cuadros o 2, y luego se levantó otro y otro y otro. Y así es como aprendimos a dar el curso bíblico. Y entonces, ese es el tipo de unidad, hermano, que yo quisiera empujar a que tengamos, para que tengan propósito las reuniones, como todo el tiempo deben de ser, ¿no? La unidad también se demuestra en las tribulaciones. Ahí es otro lugar donde se demuestra.
Se demuestra con Dios, primero que nada, se demuestra en la iglesia, entre nosotros, pero también en tribulaciones. 1 Corintios 12, 26. 1 Corintios 12, 26. Dice, de manera que si en un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Ahí está, dice la palabra de Dios, que de manera que si un miembro padece, todos padecemos junto con él. Y así dijo Jesús, ¿verdad? Llorar con los que lloran, ríete con los que se ríen. O sea, si tú sabes que un hermano o una hermana está padeciendo, está teniendo una dificultad, está teniendo una enfermedad, está siendo difícil de llevar, todos nosotros tenemos que estar ahí con esa persona. Todos nosotros tenemos que buscar la manera, de una manera u otra, en oración, en mensaje, en convivencia, de una manera u otra tenemos que encontrar la manera de acercarnos a ese hermano o esa hermana para padecer juntamente con él en enfermedad, en lo que esté sucediendo. Pero en ese momento es el momento o es la oportunidad de demostrar la unidad entre nosotros. Ese es el momento. Porque ahí sí se llora con los que lloran. Hace unos años atrás, hermanos, cuando recién entré a la iglesia, ya tenía algunos años, se enfermó un hermano. Se enfermó, pero ya de gravedad. Y no había nada más que hacer por el hermano. Y el hermano pidió que si los hermanos lo podíamos visitar cuando él se sintiera bien y que entonáramos cantos. Y nos sentábamos en la sala de su casa, entrábamos uno por uno a verlo al cuarto para que no se llenara, lo saludábamos todo y nos sentábamos en la sala de su casa a entonar cantos. Desde las 7 yo creo que agarrábamos vuelo y ya para las 9, 10 de la noche ya andábamos parando. En una ocasión el hermano se sentía muy mal y me acuerdo que nosotros ya cansados, ¿no? Eran como las 9, no me acuerdo. Pues vámonos ya, ¿no? Ya. Pero más tanto era porque creíamos que estábamos ya incomodando al hermano, ¿no? Ya nos estamos pasando las horas ya. Y mandó decirnos, no paren. Por favor no me dejen, denme otro ratito, sigan entonando cantos. Y ahí estábamos entonando cantos. Lo hacía sentirse bien. Entonces, se me hizo muy bonito a mí porque yo todavía no lo entendía bien, pero lo miraba como algo muy bonito y decía que a todo dar, que estos hermanos vienen y le cantan a esta persona. Y eso es lo que la palabra enseña. Se demostró, yo vi esa unidad, yo la noté esa unidad. Entonces dice la palabra que cuando un hermano padezca, todos debemos de padecer junto con él, no dejarlo solo. Y sí es cierto que pasa, que cuando a veces alguien está padeciendo un dolor, no quiere que sepan, no quiere que nadie sepa. Pues ni modo, no podemos hacer nada ahí, ¿verdad? Pero ojalá que esta persona se abriera y supiera lo bonito que es que esté una familia detrás de esta persona, pues ahí con él o con ella. Pero bueno, eso depende de cada quien, ¿no? Y la madurez. La unidad también se demuestra en la necesidad. Vamos a ver Santiago 2.14. Santiago 2.14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le decís, id en paz, calentados y saciados, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Yo y tú podemos decir que somos muy de fe, pero cuando vemos a un hermano con necesidad, de lejitos nomás, hermano, que le va bien, ahí nos vemos, apúrate para que no nos, ajo me pide prestado. Y dice, ¿de qué sirve? Dice, así mismo la fe sin obras está muerta. Entonces la unidad se demuestra en la necesidad. Dice, ¿cómo puede ser que veas a un hermano que nomás lo despides de lejos, le dices adiós, pero no le das lo que necesita?
Entonces, a lo mejor te toca tener un poquito de unidad con él o con ella, irte a sentar con él. A lo mejor no quiere decir. A lo mejor se siente pues así como achicopalado, no quiero hablar, no quiero pedir prestado. A lo mejor tú te tienes que ir a sentar con él, tú viste su necesidad, tú sabes. Y a lo mejor puedes ir a decir, oye, ¿te puedo ayudar en algo? A lo mejor no tienes que regalar dinero, te puedo prestar un dinero, tú págamelo cuando puedas, yo veo que tienes necesidad. O sea, ahí se demuestra la unidad, hermanos. Y muchas veces la unidad no se lleva a cabo porque a lo mejor eso suceda, te des cuenta de cosas así. O a lo mejor te des cuenta que hay que nomás estar platicando con esta persona y pues no tienes el tiempo. Entonces, también veo eso, es muy importante. Yo personalmente, hermanos, se los digo, yo he visto ese amor en la iglesia. Yo he visto, yo lo he recibido personalmente. Yo he estado en necesidad. Y he visto esa ayuda. He visto y yo me ha tocado, sinceramente se los digo, hermanos, yo me ha tocado pedir prestado porque yo pudiera fácilmente a lo mejor hacer una reunión y pedirle a la iglesia y decir, hermano, estoy en una necesidad. Pero Dios me ha dado 2 manos, hermanos, y me da salud para trabajar. Entonces yo puedo pagar para atrás. Ojalá que la iglesia se use el dinero para una persona que no pueda de plano. Que de plano no pueda. Me dio mucho gusto cuando la otra vez los hermanos nos invitaron al convivio en el parque. Con mucho gusto, vamos. Vamos, ahí se demuestra la unidad. Ahí se demuestra en la necesidad. Porque todos, hermanos, tenemos en una parte, en un momento u otro, vamos a tener necesidad. Yo no conozco a alguien que no haya necesitado la ayuda de alguien más en un momento. Simple hecho que necesitamos la ayuda de Dios todos los días. Ya casi termino, hermanos. 1 Corintios 1:10. No quiero irme sin hablar de esta escritura. 1 Corintios 1:10. 1:10 dice. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esta escritura, hermanos, nos habla de la unidad completamente. Ese es todo lo que habla, la unidad. Que estemos perfectamente unidos, dice. Ahora, nos dicen que, nos da 3 claves de lo que debemos estar unidos. En el habla, que todos hablemos la misma cosa. En la mente, unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esa palabra parecer, yo pensé que hablaba de que al hermano Fernando le parece comer comida italiana, a mí también me parece comer comida italiana. Al hermano le parece que vayamos todos a comer al rodeo, a mí también me parece que vayamos. No. Cuando dice el mismo parecer, tuve que irme al diccionario para saber qué dice esa escritura, esa palabra. No está hablando de ese parecer, está hablando del parecer, o sea, de cómo nos miramos, cómo nos reflejamos, el mismo parecer. Por ejemplo, cuando los soldados todos se enlistan al militar, todos se visten de la misma manera y reflejan al Army, o reflejan al Navy, o reflejan a lo que andan reflejando. Todos debemos de reflejar a Cristo, todos debemos de tener el mismo parecer. Cristo debe reflejarse en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en la misma mente. ¿La mente de quién? De Cristo. Ahí 1 Corintios 2, ahí también lo dice, ¿verdad? Dice que todos debemos estar en la misma mente. ¿La mente de quién? De Cristo. Entonces, ahí vamos viendo cómo la palabra de Dios nos enseña que todos tenemos que hablar la misma cosa. Bueno, vamos a hablar de qué está hablando. Está hablando de la doctrina, está hablando de predicar el evangelio, está hablando de que no le quites ni le añades a la palabra. Si alguien va a hablar, hable conforme a la palabra. Está hablando de eso, sí, claro que sí. Pero también está hablando de que tu hablar tiene que reflejar a Cristo. Y por eso dice la palabra allá, también dice que no hablemos con vanas palabrerías, malas palabras, esto, lo otro, porque no refleja a Cristo. Que todos hablemos la misma cosa. Que todos le enseñemos a las personas la misma cosa. Entonces, hace unos años atrás también me tocó ir a un juego de fútbol donde me invitaron.
Y estaba una persona que estaba dentro de la iglesia, ya tenía tiempo en la iglesia, y yo nomás la conocía así de aquí, y yo, no, pues, la hermana, ¿verdad? Pero cuando la voy viendo ahí en el parque, ahí con las personas ahí, hermano, peor que un hombre. Y cuando yo es la hermana, dije, y llevaba un invitado que la conocía, y dije, si sabe que es la hermana de la iglesia, no hombre, no va a volver ya a la iglesia. Vente para acá, le dije, hazte para este lado. Y yo nomás la estaba oyendo, y dije yo, eso no es un hablar cristiano, Cristo nunca se hubiera oído de esa manera. Entonces, cuando dice la palabra que practiquemos la unidad también se practica, hermanos, en que tú hablas de una manera y yo hablo de esa manera. Todos hablamos igual, estamos unidos. Como lo quieras ver, estamos unidos. ¿Cómo puede ser, dice la palabra, que con la misma boca bendecimos a Dios y hacemos oración, pero también maldecimos a las personas? Se nos sale todo. Entonces, eso no puede ser así, dice. Entonces, de la misma manera, el mismo parecer, en un mismo hablar y en una misma mente. Tenemos que mantener la unidad. Y la palabra, como dije el otro día, dice, lo solicito. Ustedes se tienen que esforzar para mantener esta unidad, para lograr estas cosas. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que por medio de ella es que vamos a lograr esta unidad. No hay ningún otro libro, no hay ningún otro curso, no hay ningún otro lugar donde podamos aprender la unidad en Cristo, sino que la misma palabra nos va diciendo cómo hacer. Entonces cada uno de nosotros debe de hablar la misma cosa, debe decir la misma cosa. Y muchos decían, hermano, a veces que estamos atorados en lo mismo. Oiga, hermano, ¿es malo los bailes? No me hagas esto, hermano. Y esa pregunta ya debería de haber salido hace mucho. Entonces a veces que puede ser que no estemos hablando la misma cosa. Puede ser que de repente, oye hermano, pero yo a veces que así soy y se me salen las palabras así. Pues todavía no estamos en la misma mente. Todavía no estamos en el mismo hablar. Entonces, punto final. Jesús dijo que para que el mundo creyera que somos de Él, tenemos que ser uno juntamente con Él. Y oró por la unidad. Hay muchas maneras, hermanos, de practicar la unidad y es necesario que lo logremos, pero si no ponemos nuestra parte, pues no se logrará. Ojalá que Dios les haga entendimiento y pues que Dios les bendiga.